Hola, hoy te voy a hablar sobre lo que son las librerías o las herramientas para crear PDFs con PHP. Al final te voy a dar mis conclusiones y algunos consejitos por ahí para que puedas utilizarlo. Pero antes de empezar me gustaría también que me dejes aquí en la caja de comentarios cuál herramienta vas a utilizar. Voy a darte una lista. He estado investigando por ahí alguna lista y algunas que ya conocía. Entonces, bueno, vamos a empezar para que veas cuáles son las que te tengo. Primero que nada, pues vamos a definir qué es un PDF para que nosotros podamos entender la importancia de utilizar estas herramientas en cuanto a la conversión de información para presentársela al usuario. PDF significa formato de documento portable o en sus siglas en inglés Portable Document Format, que sería, bueno, la representación de PDF. Es un formato que permite la fidelidad del diseño original. Entonces aquí nosotros estamos hablando sobre la importancia de fijar lo que es el contenido, por ejemplo en reportes, certificaciones, registros o cualquier otro tipo de formato pues de la empresa. Por ejemplo, en este caso, para que se quede firme, para que no existan modificaciones, pues esto también va a ser muy importante definirlo. PDF también pues nos habla sobre lo que es multiplataforma, es decir, que nosotros lo podemos ver en Windows, en Mac, en Linux, etcétera. Entonces, esa es la importancia también de utilizar un documento PDF. Podemos también integrar cualquier tipo de elemento, como por ejemplo un gráfico, podemos incrustar texto una vez que nosotros podemos editar el contenido del PDF. También podemos modificarlo, podemos crearlo, podemos ponerle contenido que le va a servir a la empresa. En específico, pues es una alternativa de software libre, es abierto, pues fue creado también por Adobe. Entonces, en este caso, vamos a hablar sobre la generación del PDF desde web. Ojo, también existen otras alternativas donde nosotros podemos crear no solamente PDFs en web, sino archivos físicos, es decir, que en el servidor podemos crear los archivos y después descargarlos. Esa es otra cuestión, porque nosotros podemos utilizar diferentes herramientas para poder unir, cortar o hacer otro tipo de alteraciones en los documentos. Es una necesidad muy común para cualquier proyecto. PHP brinda recursos que nos permiten realizar esta tarea de manera más fácil, entre las que podemos encontrar las siguientes opciones. Una de las opciones importantes es, por ejemplo, DOM PDF. No sé si tú lo conozcas. Realmente yo hice un video para explicar cómo funciona en el canal de Biblioteca, y entonces ahí hice lo que es una práctica para mostrar las conversiones que hacemos de documentos HTML a PDF. Este es un punto importante porque nos permite convertir lo que es un documento HTML, es decir, nosotros agarramos el documento HTML y lo transformamos en un documento PDF, y todo esto lo hacemos con PHP. Esto es muy interesante porque pues no es tan sencillo. Ahorita te voy a mencionar en otras librerías o en otras herramientas hacer esto, agarrar el contenido HTML y fabricarlo para que se muestre lo que es un PDF. ¿Qué ventajas tiene? Pues que interpreta lo que es HTML y CSS para la generación de documentos PDF. Soporte adecuado para el CS 2.1 y algunas propiedades de CS3. Tiene aquí lo que es la descripción de esta potente librería. Te la voy a dejar en la descripción del video para que tú puedas acceder. De todos modos, todas estas herramientas te las voy a dejar en la descripción del video para que tengas a mano. ¿Qué podemos encontrar? Requerimientos: PHP versión 7.1 superior, tiene extensiones DOM, MVC String Extensions, tiene PHP Font Lib, SVG Lib para el manejo, por ejemplo, en este caso de gráficos y de fuentes de texto para la generación de documentos. Vamos con el siguiente. Yo creo que este es muy popular, es realmente un poco antiguo, pero es muy popular y te voy a decir por qué. Este tiene una muy buena documentación. No estoy diciendo que DOM PDF no los tenga, sino que este tiene una muy buena documentación y está en el mercado, es decir, en muchas aplicaciones las podemos encontrar porque permite crear pues ciertos elementos utilizando pues una estructura un poco más estable, creo, los documentos. Pero bueno, las características es que primero que nada está escrito en PHP. Segundo, podemos generar documentos PDF directamente desde PHP sin usar bibliotecas, y ese es otro detalle para no confundir el término librería, biblioteca, pues porque digamos que hay conflictos, pero ese no es la idea, no es meternos en el conflicto, sino identificar las herramientas. Utiliza PDF Lib, que en este caso nos ayuda a generar lo que es el documento PDF. Aquí cabe recalcar que la F de FPDF significa free.
gratis y libre. Ojo, porque hay herramientas que son de paga y tienen otras características. Se puede usar para cualquier propósito y modificarla a su gusto para satisfacer todas tus necesidades. Entonces, esa es una de las características que tiene FPDF, que no se te olvide porque ese nombre es muy importante. Otra de las características que encontré en este caso son la elección de la unidad de medida, formato de páginas, márgenes. O sea, tú puedes controlar el formato y puedes crear de alguna forma todas estas propiedades y después generar el documento. A diferencia de un HTML, pues hacemos un HTML y después a partir del HTML nosotros fabricamos lo que es este documento PDF, pero aquí no. Aquí nosotros declaramos las características y creamos el documento PDF. Gestiona muy bien las cabeceras, lo que son pies de páginas, es decir, si tú quieres crear una cabecera y que esta cabecera tiene el logo, por ejemplo, de una empresa, tú la puedes poner en todas las páginas. Puedes también generar lo que es un pie de página, o en este sentido, ponerle un pie de página y ponerlo en todos los documentos que se van a generar en el formato PDF. Tiene salto de página automático, salto de líneas y justificación de texto automático, admisión de imágenes, o sea, tú puedes incluir imágenes. Hay algunas librerías que tienes que hacer ahí una cierta conversión, pero sí se puede y esto es mucho más sencillo. Puedes poner colores, enlaces, admisión de fuentes y en la parte de compresión de la página, pues la encontramos óptima. Entonces es muy importante que yo te diga estas características porque cuando nosotros identifiquemos esta herramienta, pues vamos a ver muchos beneficios, pero también estos beneficios nos pueden tardar un poco. El enlace es fpdf.org, te lo voy a dejar también en la descripción del video. Y vamos a pasar con el siguiente, que es HTML2 PDF, que es un conversor de HTML a PDF, escrito en PHP 5. Permite la conversión de HTML válido en formato PDF, bajo la licencia OSL. Ayuda a la creación de PDFs, no para convertir directamente una página HTML. Ojo, nosotros podemos crear contenido HTML y de este contenido HTML fabricarlo, pero son dos cosas diferentes. Cuando nosotros vemos todo el contenido y lo convertimos a un PDF o cuando le metemos etiquetas para que se incrusten en un documento PDF. Entonces tenemos que tener esas ciertas pautas con estas herramientas. El siguiente es MPDF, biblioteca PHP que genera archivos PDF a partir de HTML codificado, o en este caso UTF-8. Este es muy importante porque se basa en dos de las herramientas que ya vimos, que es FPDF y HTML2 PDF, con una serie de mejoras. Ahí podemos encontrar algunas mejoras que van a optimizar o van a fusionar estas dos herramientas para tener ya lo que es esta tercera herramienta llamada MPDF. Pero pues en general MPDF tiene algunos detalles ahí en cuestión de que se volvió más lento al incluir varias opciones, como el caso de FPDF. También produce archivos más grandes. Esto es muy importante que yo te lo comente porque cuando se usan fuentes Unicode, pero es compatible con estilos CSS, etcétera, pues ha mejorado bastante. Entonces esas son las pautas que te puedo comentar. También, bueno, los scripts son más lentos que el FPDF original y HTML2 FPDF debido a que la inclusión de archivos por la parte de fuentes Unicode, pero hay un aumento en el procesamiento. Eso es muy importante y muy interesante que tú también pues le des una revisión para que distingas en cuanto a velocidad el por qué se vuelve lento y el por qué es más rápido, y no decir, por ejemplo, pues es que MPF es lento. No, sino saber por qué se vuelve lento. Después pasamos a lo que es TCPDF, que es una biblioteca open source para PHP que permite crear archivos PDF al vuelo, es decir, dinámicamente, y se incluye en miles de CMS y aplicaciones web. Por ejemplo, PrestaShop. No sé si conoces PrestaShop. Es una aplicación web para vender productos y tú puedes verlo aquí implementado para que se puedan pues descargar ciertos reportes de ventas, de productos, etc. Entonces lo utilizan sistemas como PrestaShop, que generan facturas utilizando esta potente librería. Tiene la simplicidad a la hora de crear un archivo PDF y tiene la capacidad de interpretar código XHTML, que creo que es una parte importante. La interpretación de estos fragmentos de código para hacer más fácil la creación del documento PDF, cosa que no tienen todas las herramientas. Tenemos algunas características principales que aquí podemos mencionar. Es que necesitamos la biblioteca, o en este caso externas para las funciones básicas.
soporte para páginas en formatos ISO, soporte de UTF, Unicode y RTL de idiomas, esto en la cuestión de fuentes, interpretación del HTML, ¿te acuerdas que te había comentado esta interpretación? Método para la creación de código de barras, este es muy interesante, soporte de fuentes, en este caso tenemos varias, soporta configuración de páginas, soporta imágenes, soporta colores, enlaces web, soporta compresión de páginas y apoya el documento cifrado. Incluye gráficos y métodos de transformación. Como te puedes dar cuenta, son muchas características, pero algunas herramientas sí lo tienen, pero no lo desglosan y no las presumen tanto como TCPDF. Es decir, no las ponen tanto en su documentación, pero conforme vas leyendo la documentación te das cuenta que sí se cubren ciertas características. Después pasamos con FPDI, que es una biblioteca que permite generar y leer páginas de documentos PDF. Esta librería está bajo la licencia MIT, está basada en FPDF, que tiene ciertas mejoras y ventajas. Ojo, si tú vienes de FPDF o conoces FPDF, FPDI puede darte una mejor alternativa. Podemos probar y ver esta variante en cuanto al uso de también ciertas propiedades que permiten aumentar la velocidad de procesamiento del documento PDF. ¿Qué características te puedo nombrar aquí? Es la generación de las cabeceras, como ya hemos leído en otras herramientas, mallas para las tablas de gran tamaño, encabezados en la tabla, cambia el tamaño de una plantilla después de una creación, menos uso de memoria, este es muy importante, reducción de tiempo de generación, archivos PDF más pequeños. Esa es una de las cuestiones más importantes. Si nos vamos en la parte de búsquedas, aquí en Google Trends, nosotros podemos observar claramente un gráfico que te voy a pedir que, pues, si puedes detener inclusive el video y verlo más de cerca, voy a tratar de ponerlo más grande para que puedas distinguir. Tenemos varios, yo puse ahí en el buscador el FPDF, MPDF, TCPDF, FPDI y HTML2PDF. ¿Por qué hice esta comparación? Porque si tú te das cuenta, FPDF ha estado reinando. O sea, ¿qué significa esto? Que hay mayor documentación, que podemos encontrarnos apoyo, que podemos ver la popularidad. Tú puedes inclusive encontrarte otros sistemas ya implementando FPDF, entonces va a ser muy importante que lo puedas identificar. Y pues segundo tenemos a MPDF, de tercero tenemos a TCPDF y tenemos también a HTML2PDF y a FPDI, que son pues propiamente estas herramientas que pueden darnos una pauta. Ahora bien, llegó el momento de darte mi conclusión. ¿Mi conclusión cuál es? Que conozcas por lo menos 3 herramientas de estas, cualquiera que tú quieras. Yo te voy a dejar mi lista, mi preferencia, para que puedas tener una idea de cómo funcionan. Es lo que me pasaba a mí, porque por ejemplo en los sistemas o en trabajos te vas a encontrar diferentes implementaciones y no está bien, por ejemplo, quedarte con solo una, sino que vayas probando pues otras para ver cómo funcionan y sobre todo, tal vez no tengas tiempo, yo hice la investigación, pues espero que te pueda servir también para tener una idea, pero te voy a dejar aquí pues toda la parte de la recomendación que en lo personal te voy a decir por qué. Te recomiendo primero conocer FPDF. Por ejemplo, si vas a hablar sobre creación de certificaciones, de documentos oficiales ahí con sus logos y todo eso, algo un poco más sólido y estructurado, yo te voy a recomendar FPDF. Si no lo estás haciendo también, pues te voy a recomendar que la pruebes. Está muy buena realmente, tiene su documentación. Te voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Después, que pruebes, por ejemplo, TCPDF, que pues trabaja con lo que es XHTML para que veas también lo que es la velocidad. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, puedes encontrártelo en aplicaciones como PrestaShop y querer hacer modificaciones y vas a ver que hay un gran diferencial, sobre todo para crear grandes cantidades de archivos PDF. Entonces te voy a pedir que pues le des un vistazo y que lo pruebes. Después tenemos al DOM PDFs HTML. Es rápido de construir, que también pues identifiques si estás creando un sistema que nada más necesita un reporte y este reporte, o pon tú como me pasó a mí, viene el diseñador y me dice, oye, necesito que este diseño se conserve, necesito que este diseño se quede tal cual. Entonces yo agarré DOM PDF y pues lo único que hice es crear el HTML que me habían pasado, lo llené con información y genero lo que es estos gaffets que pues sirven a una plataforma y se conserva lo que es el diseño. Entonces imagínate hacerlo también con FPDF, pues no vas a terminar, no va a coincidir con el diseño, entonces es mucho más fácil agarrar el HTML y generar este documento. Lo importante acá es que distingas estas pautas y que puedas elegir la mejor. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí y espero que este video te haya gustado. La verdad es que me tardé un poco investigándolo y
Acuérdate que voy a estar gustoso en leer tus comentarios, me des tus observaciones, qué biblioteca, qué herramienta estás utilizando para generar PDF y sobre todo si te ha gustado este video. Así que nos vemos en un próximo video.